Hola, buenas tardes a todos. Bueno, como ya me presentaba la voluntaria, mi nombre es Carolina Pasarello. No sé si me escucha bien. ¿Sí? Ok. Yo vengo desde bastante lejos, desde Argentina, así que bueno, quisiera compartir este desarrollo que es aplicado puntualmente en el área de informática forense. No sé si saben puntualmente lo que, porque a veces uno dice forense y se imagina cualquier otra cosa, pero esto es aplicado a la informática. O sea, la idea de la informática forense es tratar de conseguir evidencia digital para poder condenar a un sospechoso, a un imputado en un juicio, para justamente tratar de determinar ese tipo de crimen o delito que haya cometido, ¿sí? Así que bueno, la idea un poquito de esto es tratar de explicar un desarrollo propio que implementé justamente para intentar inferir o inducir, diríamos, algún tipo de conducta criminal en conversaciones de WhatsApp. En nuestro país nosotros utilizamos muchísimo WhatsApp, no tanto como Telegram, por ejemplo, y la gran mayoría de los delitos, en algún momento, ¿sí? En algún momento, diríamos, la persona sospechosa o la persona imputada utilizó o utiliza, ¿sí? De alguna manera, eh, las conversaciones por WhatsApp. Y si a veces no utiliza WhatsApp, les puedo asegurar que en el teléfono, en algún lugar, hay algún tipo de indicio de prueba o evidencia que lo puede condenar. En este caso, el desarrollo está hecho justamente para la aplicación en WhatsApp, conversaciones de WhatsApp, ¿sí? Como para que se puedan por ahí posicionar en el desarrollo, ¿sí? Bueno, yo soy especialista en informática forense digital, soy ingeniera en sistemas, magíster en investigación en inteligencia artificial y también soy profesora, así que me gusta mucho explicar. Así que, bueno, vamos a empezar. Bueno, en principio, como recién les explicaba, yo estoy de lleno abocada a la parte de investigación forense y tenemos una especie de protocolo a seguir en las investigaciones donde se representan varias etapas, ¿sí? Cuando se nos presenta un caso, lo primero que tenemos que hacer es el relevamiento, o sea, tratar de identificar qué dispositivos se pudieron utilizar, si hay celulares, hay computadoras, cualquier tipo de dispositivo electrónico. Una vez que se identifica, se hace la recolección, o sea, por lo general en los allanamientos, ¿sí? Se obtienen todos estos dispositivos y es muy importante ahí determinar la cadena de custodia. La cadena de custodia es básicamente un formulario en donde se determina quién está en posición de ese dispositivo. Es muy importante porque a un efecto legal es muy necesario saber en manos de quién estuvo, ¿sí? Porque la evidencia no puede ser alterada de ninguna manera. O sea, nadie puede ir y prender un equipo una vez que se allanó y se secuestró ese dispositivo, ¿sí? Después tenemos la etapa de adquisición. Justamente en esta etapa lo que se hace es la extracción forense o la copia forense, ¿sí? Si estamos hablando de celulares, por lo general denominamos extracción forense porque utilizamos determinados software para hacer la extracción completa del dispositivo para que nos brinde, diríamos, una copia fiel a lo que realmente el dispositivo tiene. Bueno, ahí eh, a ver, nos encontramos con contraseñas, teléfonos encriptados, o sea, un montón de, diríamos, pasos que tenemos que tratar de saltar para tratar de ingresar al dispositivo. Bueno, luego tenemos lo que es la parte de la preparación, ¿sí? Ahí determinamos bien qué tipo de software vamos a utilizar para hacer las extracciones, para obtener la posible evidencia digital, ¿sí? No toda la información que se extrae es evidencia, hay información que sí puede ser parte de evidencia y otras que no. Y por último se hace el análisis, ahí sí se filtra y se saca en conclusión lo que por lo general piden los equipos de investigación fiscal y en eso, diríamos, después se preparan los informes para que sean admitidos en un juicio. Este desarrollo puntualmente entraría en esa etapa del análisis, ¿sí? En la etapa de ser como una especie de auxiliar en el análisis para que se puedan ahorrar tiempos, tener un poco más de precisión y bueno, ahora van a ver un poquito más el desarrollo. Esto es lo que recién justamente explicaba. Hay una reducción muy significativa, perdón, de tiempo. ¿Por qué? Porque evidentemente, imagínense si estamos hablando de conversaciones de WhatsApp, podemos tener conversaciones de un año y medio, de 6 meses, de 5 años, porque evidentemente hay mucha gente que almacena, ¿sí? Las conversaciones
Y hay veces que se necesita o se interesa una fecha puntual o un contenido puntual, pero hay veces que no se sabe. Entonces, por ahí los equipos de investigación solicitan toda la conversación de WhatsApp. Imagínense lo que sería estar analizando una conversación de un año nomás. O sea, pónganse en ese lugar. Y bueno, y lo que es todo lo que es la aplicación, diríamos, de la IA en la informática forense brinda muchos beneficios, como es también la precisión, ¿sí? Porque no deja abierto a la percepción de una persona, sino que está bastante, básicamente, detallado lo que se necesita y entonces es mucho más preciso. Y además, bueno, obviamente que hay un análisis automatizado y esto conlleva también no solamente el ahorro de tiempo, sino también por ahí más seguridad, como recién decíamos, en el tema de la precisión de lo que se está buscando. Acá en este desarrollo entra el concepto de agentes, ¿sí? En algún momento lo habrán escuchado seguramente a partir, sí, yo creo que desde el año pasado, el concepto de agentes de IA es como que revolucionó un montón todo lo que es la tecnología. Entonces, la idea de los agentes básicamente es que puedan utilizar modelos de lenguaje grande, aprendizaje automático y técnicas de procesamiento del lenguaje natural. ¿Para qué? Para que justamente puedan interpretar información con otros sistemas y tratar de ayudar básicamente a usuarios que utilizan estos software, ¿sí? Bueno, sabemos que los agentes pueden tener autonomía porque pueden actuar sin supervisión humana, que pueden diríamos, tener una especie de aprendizaje y razonamiento. ¿Por qué les digo una especie de? Porque ahora les voy a hacer la acotación cuando lleguemos al nombre del desarrollo. Pueden realizar una comprensión del lenguaje, o sea, porque pueden interpretar el lenguaje humano, ¿sí? A través de los LLMs y de los transformadores. Y también se pueden optimizar los procesos, ¿sí? O sea, podemos planificar y tomar decisiones en base a determinados flujos de trabajo y en eso automatizar las tareas. Y bueno, y puede haber una colaboración multiagente, que eso también es muy importante, porque entre agentes pueden también colaborar para poder cumplir una tarea, un objetivo. Bueno, básicamente si nosotros tenemos en cuenta, como para no entrar tan en profundidad en términos teóricos o conceptuales, pero sí creí necesario que por ahí se pueda entender los elementos básicos, ¿sí?, de un agente de IA. En la actualidad, las tecnologías actuales básicamente lo que hacen es utilizar los agentes de un modo que está justamente descrito en ese paper que está citado ahí en ese slide, que justamente lo que tratan de hacer estos agentes es, antes de actuar, ¿sí?, tratan de razonar. ¿Para qué? Para poder usar esas observaciones para ajustar su razonamiento posterior y así hacen un ciclo, ¿sí?, de razonamiento, de acciones, observaciones y volver a razonar otra vez, ¿sí? La idea es que esto es un concepto básico de los agentes de IA. El tema es que yo utilicé LangGraph para hacer este desarrollo. LangGraph extiende un poquito más inclusive ese concepto, esa noción de agente de IA. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad LangGraph es un framework de orquestación para agentes basados en modelos de lenguaje grande, ¿sí? Y extienden el ecosistema de LangChain. Entonces presenta muchísimas ventajas para justamente poder implementar agentes de IA. Entonces, la idea de LangGraph, no sé si en algún momento alguien escuchó o alguien utilizó LangGraph en algún desarrollo. ¿Sí? Bueno, la idea es que LangGraph se comporta en realidad como una especie de grafo. Ahora vamos a ver un ejemplito para que se entienda, porque esto es como es un framework de orquestación de agentes de manera gráfica, ¿sí? Es como que es bastante distinto a lo que por ahí estamos acostumbrados a desarrollar código sin tener en cuenta, diríamos, este tipo de agentes que trabajan con nodos, aristas y mantienen estado entre sí. Fíjense, acá hay un ejemplito muy sintético, muy sencillo, ¿sí?, en donde justamente cada bloque son los nodos de un agente y donde esos nodos están comunicados por aristas, ¿sí? Entonces, fíjense que en este ejemplito es muy sencillo, como les decía, comienza diríamos, la ejecución del agente en el bloque de start y ahí inicia la conversación a la tarea. Le pasa, diríamos, como la ejecución al nodo de asistente y ahí razona sobre la solicitud. Entonces, si requiere una determinada acción, pasa al bloque o al nodo de herramientas y si no, directamente
si utilizó algún tipo de herramientas en ese nodo, le devuelve, diríamos, esa respuesta de nuevo al nodo asistente y cuando termina, diríamos, el razonamiento o está completo, diríamos, todo el flujo de trabajo, vuelve y pasa al nodo de fin, ¿sí? O sea, todas las acciones en LangGraph se manejan por nodos, ¿sí? Y las aristas son los condicionales justamente que nos dicen hacia dónde ir. El tema es que justamente vemos, ¿sí?, que en los nodos, en realidad, va a haber una condición, ¿sí?, que dispare esa arista hacia el próximo nodo, ¿sí? Entonces, lo que yo diseñé es un agente razonador forense, ¿sí? Hoy les decía, ¿por qué razonador? ¿Sí? Porque al parecer parece que razona realmente. ¿Por qué? Porque cuando se le ingesta, diríamos, se le da una cadena de WhatsApp, ¿sí?, puede inferir, ¿sí?, qué tipo de delito criminal podría haberse cometido y se podría haber, diríamos, de alguna manera hablado en esa conversación, ¿sí? Para hacer este desarrollo yo utilicé obviamente Python, LangGraph y por cuestiones, acá hago como un parate, ¿por qué? Porque por cuestiones, diríamos, de seguridad, imagínense que nosotros trabajamos con información en donde nosotros tenemos que tener una orden de un juez de garantías para poder analizar, para poder primero ingresar al dispositivo, ya sea el teléfono o cualquier medio electrónico. Y después para poder ver esa información, o sea, ninguna persona, por las leyes de protección de información, ninguna persona podría estar viendo la información contenida en un dispositivo electrónico de otra persona, ¿sí? Entonces, imagínense que para hacer esta implementación yo tuve que utilizar un framework como Olama, o Llama también se lo conoce, para correr ese LLM de forma local, ¿sí? Para que esa información, ¿sí?, no suba a ningún tipo de almacenamiento externo, ni una nube, absolutamente nada, ¿sí? Entonces, la privacidad es lo que acá se está tratando, diríamos, de mantener y de asegurar, ¿sí? Sobre el final igualmente voy a hacer una acotación sobre esto del tema de la seguridad. Entonces, la idea de este agente razonador forense es que se pueda utilizar para hacer una especie de inferencia, como les decía, de un análisis, una interpretación y una generación de hipótesis sobre qué es lo que ocurrió en esa cadena de mensajes de WhatsApp, ¿sí? No es un filtrado común de palabras, no es una búsqueda de comparación. ¿Por qué? Porque estamos utilizando un LLM, ¿sí? Y ese LLM va a estar entrenado para que pueda tratar de entender. ¿Por qué? Porque además yo agregué un componente RAG, es decir, utilicé básicamente la tecnología de RAG, ¿para qué? Para que el LLM no solamente pueda darle esa, como yo le digo siempre, esa especie de contexto y decoración que tienen las respuestas tan en lenguaje natural como nosotros hablamos, sino que se fíe y que se base absolutamente de la conversación de WhatsApp que tiene incorporada en la aplicación, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esto? Lo que hace la aplicación de RAG lo hace mucho más seguro, lo hace mucho más, o sea, la aplicación simplemente devuelve cuestiones relacionadas con lo que está plasmado en las conversaciones de WhatsApp, ¿sí? Ustedes saben que los LLM tienden a alucinar. Hagamos lo que hagamos, las alucinaciones están presentes. Luché bastante en el desarrollo para tratar de eliminar las alucinaciones. Hice muchísimos tipos de filtros y configuraciones, pero bueno, las alucinaciones son un problema para todos aquellos que trabajamos con procesamiento del lenguaje natural y utilicemos el modelo de lenguaje grande que utilicemos. Las alucinaciones siempre están presentes, ¿sí? Entonces, básicamente, cuando yo hice esta implementación, ¿sí?, y con LangGraph utilicé un LLM con el framework de Olama, lo que hice fue, para que tenga una interfaz, para que se pueda utilizar rápidamente y fácilmente, la implementé con Streamlit. No sé si alguna vez ustedes la utilizaron. Es una aplicación, la verdad, muy sencilla de llevar a la práctica cualquier tipo de aplicación que ustedes realicen, así que por ahí se las recomiendo en el caso de que no la conozcan. En esta ocasión yo decidí incluir algo de código en la presentación y cuestiones conceptuales, ¿sí? Porque si explicamos código,
vamos a pasar un rato mirando código y por ahí no sé si se va a entender 100% la esencia de lo que yo hice. Entonces va a haber algo de código, pero me interesa puntualmente que conceptualmente se entienda, diríamos, esta arquitectura. ¿Se acuerdan del grafiquito del ejemplo que hoy yo les mostraba, que teníamos nodos con aristas? Bueno, eso es la implementación muy sintéticamente de conversar acerca del Landgraph, ¿sí? En mi arquitectura, yo lo que hice fue determinar 5 módulos principales. Esos módulos serían los nodos. Pero en este caso, ¿sí? Me pareció, después de un análisis bastante detallado, me pareció mucho más sencillo, en vez de ir incluyendo condicionales a cada nodo y abrir mucho esas ramas, hice nodos secuenciales y los condicionales los incluía dentro de cada nodo. Entonces, como que la lógica, diríamos, quedó como mucho más encapsulada para que cada nodo decida, y pasando del estado del que tiene, ¿sí? Decida qué es lo que tiene que seguir haciendo. Fíjense, bueno, no sé si se puede apreciar, esta es una captura de la parte principal de cuando se construyen los nodos, ¿sí? En Landgraph nosotros tenemos que ir añadiendo los nodos con el nombre puntualmente, y una cuestión que por ahí quisiera resaltar, fíjense que después de la adición de cada nodo, ¿sí? Cada nodo va a tener la lógica, diríamos, de la gente, hay una función que se llama runnable lambda, ¿sí? Esto sí o sí tiene que estar siempre, porque lo que hace es como un adaptador, ¿sí? Que lo que hace es convierte cualquier función común y corriente de Python en una especie, diríamos, de ejecución que lo pueda entender en el ecosistema LangChain. Yo acá no lo puse gráficamente, pero sí utilizo LangChain porque LangChain hace como una especie de amalgama entre todo lo que utilicé. Es decir, cuando hago las llamadas al modelo lenguaje grande, cuando se utiliza, porque acuérdense que utilicé RAG, o sea que yo tengo que hacer toda la técnica, aplicar toda la técnica de RAG para poder implementar el agente, ¿sí? Entonces, una vez que se añaden los nodos, ¿sí? Fíjense que ahora les voy a explicar conceptualmente qué hace cada nodo, ¿sí? Después se van agregando las aristas, ¿sí? Por eso capturé esta partecita del código como para que se entienda que este agente va a tener esos módulos, que son los nodos, con las aristas comunicadas. Esto es un poco bastante teórico esta partecita, pero para que se pueda entender qué hace cada nodo, ¿sí? ¿Por qué? Porque imagínense que si nosotros tenemos conversaciones de WhatsApp, puede existir cualquier tipo de texto. O sea, yo puedo tal vez escribir con abreviaturas, puedo pegar, texto de internet, puedo poner emojis, puedo tener un montón de cosas, ¿sí? Entonces, uno de los principales nodos es el de la limpieza y la normalización de todos los datos, ¿sí? Desde ahí se arranca. Entonces, lo que se hace también es un filtrado por mensaje, porque ahora después cuando le muestre una demo cortita, ¿sí? También hay un filtro por día, ¿sí? Eso sí es un filtro puntual en donde ahí sí interviene el LLM también como para tratar de determinar básicamente qué es lo que ocurrió ese día, ¿sí? Con esa hipótesis de que qué pudo haber ocurrido. Después tenemos un módulo de Self Query que ahí lo que hace es genera automáticamente determinadas consultas que van a ser muy breves. ¿Para qué? Para que sirvan como entradas semánticas para esa búsqueda RAG, ¿sí? Es como que ayuda a que puntualmente se busque eso. ¿Y qué va a ser eso que vamos a buscar? Bueno, ahora les voy a mostrar, como les decía, pero van a ser delitos como amenazas, extorsiones, fraudes, homicidios, ¿sí? Después tenemos el módulo del retrieve, ¿sí? Entonces, ahí básicamente se construye ese núcleo de recuperación. Entonces, según el contexto, puede actuar de 3 modos. Por eso les decía hoy que en vez de hacer aristas condicionales, las condicionales están dentro de cada módulo. Entonces, la idea es que pueda filtrar los mensajes de un día o pueda analizar localmente texto en fragmentos o que pueda buscar evidencia relevante directamente con RAG con una base de datos vectorial, ¿sí? Yo utilicé en este caso Chroma, que es una base de datos vectorial que se la monta en memoria, ¿sí? Es rápida, es sencilla de utilizar y que la verdad es que me sirvió mucho para esta implementación. Después tenemos el módulo o el nodo de Reduce. Lo que hace es sintetizar los resultados parciales en una única respuesta. O sea, imagínense que todo lo que encuentra, diríamos, el agente, lo que tiene que tratar después es de sintetizar, porque imagínense que si yo tengo que
presentar este informe, o tengo que leerlo yo simplemente como analista forense, o presentarlo a un fiscal, y no le voy a presentar 5 páginas de un día de conversación. O sea, me pueden creer que hay muchas conversaciones a veces en un día. Entonces, la idea es reducir y sintetizar, pero sacando la esencia de lo que en ese día sucedió, ¿sí? Y después, por último, tenemos el módulo de Spanish, y que lo que hace es limpia y estandariza el texto. Y lo que hace es fuerza, sí o sí, al sistema para que dé la respuesta en español. Aunque no lo crean, este LLM que utilicé, que es un modelo muy pequeño pero eficaz, a veces devolvía respuestas en inglés, ¿sí? Entonces, si yo no ponía este módulo de forzarlo a español, íbamos a tener ahí un problema. Bueno, entonces lo que quiero que por ahí se sepa o se entienda, que cada grafo, diríamos, o sea, cada nodo del grafo va llevando un estado, en donde en ese estado, diríamos, se va comunicando lo que fue pasando, ¿sí? Fíjense que, no sé si se alcanza a ver muy bien, pero esto es una partecita del componente RAG, ¿sí? Donde hay funciones tradicionales de RAG, como es el embedding, como es toda la indexación, ¿sí? Es como aplicar RAG, pero puntualmente dentro de un nodo. Es como para que lo entiendan así, está como comprimido, como, diríamos, configurado dentro de los bordes, por así decirlo, de ese nodo, ¿sí? Hablamos de bordes porque es todo lo que se puede hacer dentro de ese nodo. Bueno, ahí seguimos con lo que es el componente RAG, que es la búsqueda de similitudes. Entonces, ahí directamente lo que se hace es buscar, gracias a las consultas, qué tipo, diríamos, de indicio de delito estamos intentando buscar, ¿sí? Bueno, para implementar el módulo RAG, yo utilicé un modelo muy pequeño que es de Hugging Face, que está ahí descrito, que es el All Mini LM-L6, la versión 2, para construir justamente los vectores, ¿sí? Entonces, una vez que construyo los vectores, utilizo Chroma, como les estaba explicando, siempre en memoria, para almacenar esos documentos a recuperar. Entonces, con esa función que estaba recién en el código de búsqueda por similitud, lo que hace es ejecutar todas esas búsquedas semánticas sobre dicho índice. Recuerden que cuando yo utilizo esta técnica de RAG, utilizo justamente sobre las conversaciones de WhatsApp, ¿sí? Entonces, la idea es que este módulo de RAG, porque es importante, es uno de todos los módulos son importantes, pero ¿por qué es tan importante? Porque la idea es que tiene que actuar como conector entre ese LLM que estamos usando, ¿sí? Y la parte informativa de la evidencia que estamos queriendo analizar. Entonces, la idea es que el sistema responda puntualmente sobre esa evidencia. Por eso hoy les hablaba del tema de las alucinaciones, ¿sí? Al intentar eliminar por completo las alucinaciones, haciendo RAG, es muy difícil que el LLM conteste. Les puedo asegurar que en el diseño de este agente, lo primero que hice fue aplicarlo sin RAG. Y les puedo asegurar que alucina tremendamente. Ni siquiera se imaginan todo lo que puede llegar a decir un LLM cuando intenta determinar si hubo o no una evidencia, ¿sí? Inclusive leyendo, diríamos, las conversaciones de WhatsApp, ¿sí? Bueno, después hay otro nodo de limpieza y normalización, que era, bueno, todo lo que hablábamos hoy de las fechas, extrae las fechas, los emisores, los mensajes de chat, ¿sí? Agrupa por determinados minutos, eso también está bueno. Y bueno, y lo que hace es revisa todo lo que sea datos sensibles. ¿Por qué? Porque imagínense que vamos a tener ahí el emisor y el receptor de los mensajes y van a estar, diríamos, conversando acerca de algo muy puntual, que es lo que queremos justamente encontrar, ¿sí? Entonces, acá hay pedacitos, diríamos, de fragmentos de código de lo que es la limpieza y la normalización, que esto está planificado, diríamos, en el módulo o en el nodo de utils.py, y que ahí justamente también va a tener partecitas del componente RAG. O sea, en utils lo que hago es tratar de definir todas las funciones necesarias para todo el procesamiento de la gente. Entonces, comprimiendo, diríamos, en un nodo, ¿sí? Todas las funciones que sirven para limpieza, para fecha, para hacer RAG, después es mucho más fácil, diríamos, intentar utilizar cada función. Bueno, después tenemos el nodo propio de LLM y ahí quería justamente puntualizar, no sé si se ve en la partecita de arriba, que ahí justamente está determinado el framework de Olama para que
¿Para qué? Para que justamente pueda entenderse esto a términos de 100% de seguridad, en el sentido de seguridad de los datos. Es decir, esos datos no van a salir de ese entorno. Al ejecutar el LLM de forma local, ustedes saben que se descarga el LLM en ese framework y se hace la llamada directamente desde la aplicación, entonces los datos están como cercados, diríamos, a ese contexto y no salen desde ahí, ¿sí? Bueno, y por último, el módulo de prompts, ¿sí? El módulo de prompt tuve que ser muy cuidadosa para definirle justamente cómo quiero que revise esa información y cómo quiero que conteste, ¿sí? Entonces, lo convertí básicamente en una especie de analista forense, en donde la idea es que tiene que buscar información puntual acerca de los delitos que yo les voy a definir, ¿sí? Que los delitos son amenazas, fraudes, homicidios, ¿sí? Y extorsiones. Entonces, ahí justamente también entra mucho que ver, diríamos, lo que es diríamos, la facilidad en la que entiende el LLM ese prompt, ¿sí? Porque es complicado que, ustedes saben, cuando hacen un prompt hay muchas estructuras y técnicas para hacer prompting y demás, pero la idea es esa, lo que hablábamos al principio, tratar de que no ocurra ningún tipo de alucinación, porque imagínense que esto tiene que ser algo muy preciso, porque yo voy a estar encontrando una posible evidencia digital para condenar a una persona hasta de por vida, ¿sí? Entonces, esto tiene que ser muy detallado. Igualmente, ahora después le voy a indicar algunas mejoras. Ahí hay más prompts como para que el sistema, diríamos, tenga una noción muy puntual de lo que tenga que hacer, para que el LLM entienda, ¿sí? Y principalmente en los resultados, ¿sí? ¿Qué es lo que quise yo captar, básicamente? Primero, hacer un resumen ejecutivo. ¿Qué quiere decir? Bueno, si encontró un indicio, vamos a suponer, de una amenaza, que me diga a resumidas cuentas de qué trata esa amenaza, ¿sí? De qué está hablando cuando amenaza? ¿Amenaza qué cosa? ¿Quién? ¿Desde y hacia quién? ¿Sí? Después, bueno, la lista de riesgos que pueda llegar a encontrar, las citas textuales, porque eso me interesaba mucho, que diga puntualmente cuál entiende que fue la amenaza, ¿sí? Si dice, por ejemplo, te voy a asesinar, bueno, que esa cita puntual aparezca en el resumen, porque, a ver, es una evidencia muy tangible, ¿sí? Decirle eso a otra persona por una comunicación de WhatsApp. Y bueno, y el nivel de confianza. Lo que trata de hacer, por medio también de los prompts, es tratar de entender, porque yo le puedo decir a una persona, che, como decimos en Argentina, te voy a asesinar, pero no quiere decir que la vas a asesinar. Es como que, tipo, te voy a matar si haces algo así, pero no es algo de verdad, ¿se entiende? Es como que entiende o trata por lo menos de entender cuando el riesgo realmente es cierto, ¿sí? Bien. Ahora les voy a mostrar, hice un videito muy cortito, y una aproximación de lo que hace la aplicación. ¿Sí? Está resumido, igualmente yo lo voy a pasar por temas de tiempo, lo voy a pasar rapidito. Y fíjense, no sé si se alcanza a ver, ¿sí? Ahí empieza. Lo que se hace es, se elige primero el chat de WhatsApp, ¿sí? En formato TXT, ahora se los voy a mostrar. Se construye el índice y se puede elegir los distintos tipos de delito. Por ejemplo, ahí se eligió las amenazas, se construye el índice de memoria. Una vez que están indexados, ahí se ejecuta la gente. Fíjense que yo, como les decía hoy, Stremlin es muy fácil de, diríamos, de aplicar. ¿Sí? Entonces hice esta aplicación puntualmente para la conferencia para que se entienda cada uno de los pasos que va tomando, diríamos, el agente en cada uno de esos nodos. ¿Sí? Entonces, esto en una aplicación de la vida real puede que no sea necesario que explique, que esté razonando con RAG, que hay técnicas de antialucinación y que hace el índice en memoria y demás, ¿sí? Esto es a los efectos de la conferencia para que se pueda entender, diríamos, lo que realmente intenta, diríamos, buscar el agente. Entonces, una vez que busca, ¿sí? Una vez que busca, intenta encontrar las amenazas. A ver si no me pasé. Ahí está, me pasé un poquito.
Bueno, ahí, por ejemplo, encontró el resultado y habla de la consolidación de hallazgos sobre amenazas. Y fíjense que primero lo que hace es determinar o especificar bien el mensaje, diríamos, uno de los, diríamos, intermediarios de, no sé si decir intermediarios porque en esta ocasión hay solamente dos personas, el emisor y el receptor. Ahora les voy a mostrar el formato. El formato de los mensajes de WhatsApp es en formato TXT, ¿sí? Con los software que nosotros utilizamos para extracción podemos convertirlo igual a CSV o utilizar TXT. Y básicamente ahí muestra por fechas los indicios de las amenazas. Entonces, una vez que muestra, también hace una conclusión, ¿sí? Una conclusión de ese tipo de amenaza que nosotros seleccionamos. Y hace también una recomendación de acciones, ¿sí? Después, fíjense la otra opción de, por ejemplo, buscar extorsiones, ¿sí? En este caso, hago todo el proceso completo para que se entienda puntualmente, que se construye el índice en memoria y se ejecuta el agente. Una vez que termina el razonamiento, lo que hace es mostrar de nuevo el resultado de las extorsiones. Fíjense que si vamos muy puntualmente, amenazas y extorsiones, hay como un concepto ahí muy finito entre las dos, ¿sí? Pero básicamente acá busca justamente los indicios, plantea justamente las fechas a los usuarios y plantea las conclusiones y las acciones, diríamos, a tomar. Entonces, así va justamente haciendo las conclusiones. Por ejemplo, después tenemos por homicidios, ¿sí? Lo voy adelantando por cuestión de tiempo. Ahí me pasé un poquito. Una vez que encuentra los homicidios, fíjense que está muy relacionado con las amenazas, porque obviamente que en esta conversación había indicios de amenazas por homicidio, diríamos. Entonces, por eso les decía, el concepto por ahí es muy fino, determinar las diferencias entre amenazas y extorsiones, porque estas son amenazas para realizar, o sea, para cometer un homicidio, ¿sí? Y después, por último, lo que hace es un resumen diario, que también me pareció interesante. ¿Por qué? Porque hay veces que los fiscales de investigación solicitan resúmenes diarios en donde también tenemos que encontrar esos indicios. Ahora, el último módulo también es interesante porque tiene una exploración penal. ¿Qué quiere decir esto? Que no sabemos que existe, si hay homicidio o si hay extorsiones, amenazas. Entonces la idea es que se pueda determinar, ¿sí?, por uno de esos prompts que hoy les mostraba, que diga, que busque, que sea capaz el LLM de intentar entender esa semántica de las conversaciones de WhatsApp para entender qué pasó, porque puede ser que no haya habido ni una extorsión ni una amenaza, pero sí otro tipo de cuestión, ¿sí? Entonces, eso también es interesante, por eso lo denominé exploración penal. Entonces, básicamente, diríamos, ese es el modelito, diríamos, de agente. Y la verdad es que si, diríamos, tendría que hacer algún tipo de aclaración, básicamente, sobre el final, este es un sistema que puede ser, diríamos, muy mejorable. ¿Por qué? Porque pueden intentar con un montón de modelos, ¿sí? Pueden intentar con otras técnicas de RAG, ¿sí? Y lo que faltaría también hacer es evaluar las respuestas. Yo trabajo mucho con RAG y lo que hacemos es evaluar las respuestas a modo semántico, ¿sí? Ustedes no sé si conocerán puntualmente, pero hay muchas técnicas para evaluar las respuestas. ¿Por qué? Porque está este tema de la alucinación, como decimos, por más que uno trate de poner puntualmente un montón de técnicas, puede pasar. Y como les decía hoy, esto siempre, básicamente, es importante porque es evidencia que puede condenar a una persona. Y por último, esto se puede también implementar en una nube, pero con ciertos tipos de seguridad. Es decir, nosotros no podemos subir
¿sí?, esa conversación de WhatsApp a una nube sin ningún tipo de seguridad, porque podemos ser sancionados inclusive por divulgar esa información, ¿sí? Entonces, con determinado tipo de seguridad, ¿sí?, podemos guardar, por ejemplo, esa conversación en una S3, por ejemplo, si utilizamos AWS, y tratar de que por medio de Stremlin también puede ser la aplicación, la implementación, pero podemos intentar, diríamos, hacer esta implementación con, por ejemplo, Bedrock. Entonces utilizamos técnicas puntuales de seguridad para que esa información no salga de ese límite, ¿sí? Así que bueno, por acá esta fue diríamos, mi presentación. La idea era compartir. Yo ya hice otros desarrollos en lo que es informática forense. En el 2023 yo ya presenté un desarrollo en lo que es puntualmente de grooming, ¿sí?, con machine learning. Es, la verdad, muy amplio el campo para implementar lo que se les imagine, porque imagínense de toda la información que pueda encontrarse en un dispositivo electrónico, se puede analizar de forma automática y más con técnicas de IA para poder automatizar y encontrar evidencia que les puedo asegurar que va a ser muy útil a la hora de condenar a un culpable de cualquier tipo de delito. Así que bueno, les agradezco que estén acá y bueno, los escucho si quieren hacer alguna pregunta en este tiempito que nos queda. Gracias. Muchas gracias a todos por asistir, gracias a Bloomberg por patrocinar esta sala y muchas gracias a Carolina Pasarello por hacerla tan amena y tan interesante. Se abre la ronda de preguntas. Por allí hay una, ¿no? Sí, había una. ¿Quién? Espera. Uno, dos. Tengo acá, si no hay. ¿Quién primero? Perdone. Hola, sí, gracias. Hola, buenas. Hola. Yo quería preguntar si lo has comprobado o si tú crees que usándolo este sistema con un chat normal, por ejemplo, con un amigo tuyo, una familiar, si crees que daría falsos positivos. Sí, de hecho lo he utilizado en una causa en donde justamente estoy citada a ser testigo ahora al regreso de la Argentina, así que ha sido un auxiliar muy interesante para mí porque era una conversación de WhatsApp de 1 año y medio en una causa de homicidio o posible homicidio porque el cuerpo todavía no fue encontrado y realmente fue muy útil porque imagínense analizar una conversación de WhatsApp de 1 año y medio, ¿sí? Y la verdad es que es todo un éxito. Vale, muchas gracias. No, de nada. Yo quería preguntar qué es lo que pones exactamente en la base de datos vectorial. Los mensajes de WhatsApp divididos en chunks en la base vectorial y luego usas un prompt para cada delito. Sí, Bueno. exactamente. Encontré esa solución justamente para intentar que el LLM no alucine. De esa manera se sitúa inmediatamente al contexto de la conversación de WhatsApp. Hola, sí, Hola. aquí a la izquierda. ¿A dónde, perdón? Hola, Ah, sí. Yo quería preguntar, has comentado antes que utilizabas el lenguaje, bueno, el modelo, el LLM en formato local y entiendo que eso es uno de los motivos que te han llevado a utilizar un sistema RAG, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, en el caso de que tuvieras un modelo, digamos, mucho más potente, que pudiera manejar cantidades de tokens mucho más grandes, ¿seguirías optando por el sistema RAG no lo o sé. No lo considerarías...? sé. Consideraría tal vez no usarlo para aportar simplicidad y probar justamente las ventajas y la potencia de un LLM. Obviamente que sabemos todos los presentes que hay LLMs mucho más potentes, pero el tema es, por ejemplo, en la actualidad Oyama o Llama puede ejecutar los modelos de OpenAI, pero tienen que tener un hardware increíblemente costoso. Es casi imposible ejecutar o sea, son hardware de 30.000 a 40.000 a 50.000 dólares y eso es algo que nosotros no nos podemos permitir. Entonces, por eso es que justamente estoy haciendo la implementación con muchísimo cuidado en AWS para que no haya ningún tipo de escape de información, porque obviamente que hasta diríamos, o sea, podemos ser sancionados inclusive porque es información sensible de un caso en vigencia además, ¿sí?
O sea, no es un caso que yo estoy probando de algo que pasó hace 10 años, ¿sí? Entonces hay que ser muy cuidadoso con lo que es toda la información que se maneja en el área de investigación penal cuando tenemos que utilizar un LLM. Una última pregunta, por favor. Ya nos quedamos sin tiempo. Aquí. No lo has comentado, pero no sé si has llegado a analizar las notas de voz. Aquí solo hablas de mensajes, pero no sé si puedes hacer reconocimiento de voz. Exactamente. Bueno, eso estaría en las mejoras, que no lo determiné, pero sí en la próxima implementación va a incluir lo que es las notas de voz. ¿Por qué? Porque muchísimas de las personas mandan puntualmente cuestiones de audios, o sea, y puede estar ahí la amenaza. Sí, en esta implementación no lo contempla, pero sí es una próxima mejora, por lo menos de lo que es audios. Videos todavía estaría pendiente. Vale, muchas gracias. No, de nada. Muchas gracias a ustedes.